10. Laguna Caliente, Costa Rica. El volcán Poás en Costa Rica está activo casi continuamente, y el cráter principal alberga uno de los lagos más ácidos del mundo llamado Laguna Caliente. En abril de 2017, los visitantes tuvieron que ser evacuados debido al aumento de gases que salen del volcán. Los turistas en el Parque Nacional se quejaban de irritación en los ojos y la garganta cuando se estaban yendo. Este volcán ha erupcionado 40 veces desde 1828, Laguna Caliente se encuentra a una altura de más de 2000 metros, en un cráter de 1,7 kilómetros de ancho y 300 metros de profundidad. Debido a la alta acidez no se ha encontrado vida acuática en ella. Un dato divertido de Laguna Caliente es que cambia de color de vez en cuando. Puede que lo veas como azul o verde esmeralda, pero luego, una persona que lo visite unas horas más tarde puede verlo como gris o blanco. Otra cosa interesante acerca de este lago es que a menudo experimenta erupciones causadas por el magma que llega al agua. Cuando esto sucede, debido al calor extremo, el agua y el ácido se convierten en vapor explosivo. Estos géiseres gigantes pueden alcanzar hasta cientos de metros de altura. Muchas guías podrían afirmar que Laguna Caliente es un geyser, pero técnicamente no lo es. El exuberante bosque tropical que rodea el volcán desaparece repentinamente, debido a la niebla ácida y la lluvia causada por Laguna Caliente y otras fumarolas. Número 9. El Pozo de Jacob, Texas. El Pozo de Jacob es un lugar de natación natural popular en Texas. Se ve muy fresco y refrescante a primera vista, especialmente porque Texas puede calentarse como el infierno. Es extremadamente tentador conseguir tu equipo de buceo y simplemente saltar, pero también es un agujero negro sin fin que ha atraído a los buceadores a su muerte. La gente lo considera uno de los puntos de buceo más peligrosos del mundo. Aquellos con espíritus más aventureros les encanta saltar de un afloramiento cercano al pozo para alejarse del calor. Podría pensar que está listo para entrar, pero lo más probable es que no lo esté. Este agujero azul tiene un diámetro de unos 4 metros y desciende verticalmente durante unos 9. En ese momento, hay una serie de pequeñas aberturas que pueden llevarlo a cuevas submarinas que pueden bajar 30 metros o más. En 2007 los buzos entrenados comenzaron a explorar el pozo. Hasta la fecha se han documentado 1828 metros de pasajes. Lo que hace que el Pozo de Jacob sea tan peligroso, es que a los buceadores inexpertos les encanta explorar el sistema de cuevas estrechas que pueden terminar en algunos accidentes inesperados. No todos los que llegan a las cuevas ubicadas en el fondo del pozo regresarán a la superficie. Hay 8 muertes registradas entre 1964 y 1984, pero los investigadores creen que ha habido muchas más antes de eso. Número 8. Lago Karachay, Rusia. Entre 1945 y 1948 la ex Unión Soviética decidió construir su propia fábrica de plutonio en los montes Urales. Mayak fue la instalación nuclear más grande de Rusia, y se mantuvo en secreto hasta 1990. Pero ser el más grande no significa ser el mejor, claramente. En realidad, el complejo nuclear secreto estaba relacionado con todo menos con la seguridad. Hubo muchas fugas, derrumbes y toneladas de desechos fueron arrojados al río. El lago Karachay es considerado el lugar más contaminado del planeta. En 1990, pararte en la orilla por 1 hora podría matarte. Ahora se supone que es mejor, pero no creo que debas arriesgarte. Las aldeas cercanas que usaban el agua del río se enfermaron con la enfermedad de la radiación, pero a los médicos no se les permitió hablar sobre eso porque toda la operación fue un secreto. El lago Karachay ahora está lleno de concreto para mantener el suelo radioactivo lejos de la costa, pero las orillas del río serán tóxicas durante cientos de años. Número 7. Lago Hirviente, Dominica. Esto parece ser un lago del mismo diablo, uno de los lagos más cálidos e intensos del mundo en el que definitivamente no quisieras nadar, es el lago en ebullición en el país de Dominica. Este no es el tipo de aguas termales que encontrarás en los folletos turísticos. Está lleno de agua azul grisáceo que normalmente está oculta debido a las grandes nubes de vapor de agua.
Este misterioso lago se formó a partir de una grieta o un agujero en la corteza terrestre, que se encuentra en las inmediaciones de un volcán activo. Las temperaturas en el borde del lago son aproximadamente 190 grados, mientras que el centro del lago está hirviendo, lo que significa más de 212 grados. El aire alrededor del lago es bastante vaporoso, como se puede imaginar, y huele a azufre. Ha habido informes de personas que se acercaron lo suficiente a la niebla del lago, y les causó quemaduras graves. Número 6. Piscina Gloria de la Mañana, Wyoming. En caso de que pensaras que solo las estructuras hechas por el hombre son coloridas, piénsalo de nuevo. Los colores extraños de esta piscina son causados por una gran variedad de bacterias que viven aquí. Después de un terremoto, esta piscina tiene el potencial de convertirse en un geyser. Se cree que esto fue en realidad más colorido en algún momento, pero la gente comenzó a tirar basura y alteró ligeramente su apariencia. Número 5. Pozo Berkeley, Montana. Si estás en Butte, Montana y tienes $2 para gastar, entonces deberías considerar visitar el Pozo Berkeley. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede pagar para ver los desechos tóxicos. Es bastante fácil, solo paga la tarifa de admisión de $2 e ingresa a la plataforma de visualización. El Pozo Berkeley es una antigua mina de cobre a cielo abierto que está llena de agua altamente ácida. Hay metales y sustancias químicas tóxicas que se filtran fuera de las rocas, incluyendo cobre, hierro, arsénico, cadmio, zinc y ácido sulfúrico. Por supuesto, no necesitas que te diga lo que pasaría si fueras a nadar allí. La fosa se cerró en 1982, el agua subterránea llenó lentamente la fosa y ahora es un problema ambiental grave. En 1995, una bandada de gansos aterrizó en el agua y se recuperaron más de 342 gansos muertos. Pero el lugar no es realmente sin vida. Se ha encontrado que nuevas especies de hongos y bacterias se han adaptado a las condiciones extremadamente duras dentro de la fosa. Un descubrimiento aún más interesante fue que estas especies desarrollaron una mejor producción de compuestos altamente tóxicos, para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Algunos de estos podrían ser útiles contra el cáncer. Sin embargo, hay otras cosas acerca del Pozo Berkeley que el estado de Montana se debe preocupar. El nivel del agua en el pozo está en constante aumento. Este es un gran problema porque si el nivel del agua alcanza el punto crítico, contaminará las aguas subterráneas cercanas de todo el Valle de Butte, que alberga a más de 30.000 personas. Se construyó una planta de tratamiento de agua en 2003 para ayudar a evitar esta catástrofe y, con suerte, este año, la instalación podrá tratar y desviar el agua mortal. Número 4. El Paso de Drake, América del Sur. En el pasado, si querías viajar desde la costa oeste de América hasta la costa este, tenías que viajar hacia el sur y pasar por lo que se conoce como el Paso de Drake. Aquí es donde los mares del Atlántico, el Pacífico y el Sur convergen, y es la forma más rápida de llegar a la Antártida. El Paso de Drake tiene casi 1000 kilómetros de ancho, y la corriente crea un agua extremadamente picada. Combina eso con un clima impredecible, y puedes tener el agua más suave posible o un viaje extremadamente violento. Aparte del mal tiempo, el Paso de Drake también es conocido por sus aguas frías y profundas. Las aguas están realmente entre las más frías de la Tierra, y su profundidad media es de unos 3.353 metros. Los buques de carga extremadamente grandes que no pueden atravesar el Canal de Panamá, se ven obligados a recorrer el largo camino por las Américas y pasar por el Paso de Drake. Antes del Canal de Panamá, la ruta más segura y más transitada para llegar a Los Ángeles o San Francisco desde Nueva York, era bajar al Cabo de Hornos y alrededor de la costa oeste, y tomaba unos 90 días. Hay muchos cruceros que puedes tomar a la Antártida y, a pesar del cruce brusco, muchas personas dicen que vale la pena por el espectacular paisaje y la vida salvaje que puede ver, incluidos los delfines, las ballenas y muchos tipos de aves. Aparentemente es toda una aventura, solo asegúrate de tomar tu pastilla de mareo, y hagas lo que hagas no caigas en el agua. Número 3. Río Saco.
El río Saco es un popular río recreativo y muchas personas vienen a visitarnos todos los años con la esperanza de refrescarse y divertirse. Ubicado entre New Hampshire y Maine, tiene una longitud de 220 kilómetros. Pasa por varios condados y ciudades antes de desembocar en el Océano Atlántico en la bahía de Saco. Puedes acampar cerca del río, alquilar una canoa, ir en tubing o simplemente disfrutar de su belleza a lo largo de la costa. Realmente suena como un lugar muy agradable para pasar tu tiempo libre. Hay una razón por la que el río Saco está en la lista, después de todo. Hay una leyenda local que dice que el río está maldito. La historia cuenta que en 1675, 3 marineros ingleses ebrios se encontraron con una mujer de la tribu Socoquis con su hijo. Hicieron una apuesta sobre un mito europeo, que afirmaba que un bebé indio puede nadar al nacer como lo hacen los animales. Atacaron a la mujer, tomaron a su hijo y lo tiraron al lago donde se ahogó. El marido de la mujer, Escuandro, el jefe de la tribu Socoquis, maldijo el río para reclamar 3 vidas cada año hasta que todos los hombres blancos huyan de sus orillas. Si bien no hay estadísticas completas sobre las muertes que ocurren en el río Saco, los lugareños dicen que las leyendas son verdaderas y que se pierden 3 o más vidas blancas cada año. Número 2. Cuenca del Amazonas. Hay mucho que decir sobre la cuenca del Amazonas. Con tanta agua que desciende desde los Andes hasta los exuberantes cañones del Amazonas, seguramente encontrarás algunos de los mejores ríos de aguas bravas del mundo, perfectos para practicar el rafting. O si eso no es tu preferido, tal vez prefieras dar un paseo en canoa o hacer un recorrido por el dosel del bosque lluvioso. Una cosa que no debes hacer es ir a nadar en la cuenca del Amazonas. La mayor parte está llena de aguas turbulentas y criaturas peligrosas, que van desde bacterias tóxicas hasta caimanes negros. También hay un montón de pirañas que te morderán, el carroñero pez gato y parásitos son aún más peligrosos. El pez gato es uno de los peces más aterradores que pueden morderte, porque tienen dientes afilados que pueden arrancar un pedazo de carne en un momento. Los peces parasitarios pueden venir después, y solo pueden moverse en una dirección debido a sus espinas en forma de aguja. Si uno termina en un ser humano, la única solución es la cirugía. Por lo general, ingresan a los humanos cuando están orinando en el agua, así que no hagas esto. También puedes ser atrapado por las anguilas eléctricas que cuelgan de la orilla del río, lo que puede causar un dolor insoportable e hinchazón. Las bacterias que se alimentan de la carne se pueden encontrar en el sedimento del agua estancada en cualquier parte del mundo. Las bacterias pueden entrar en tu cuerpo a través de tu nariz y propagarse. Si no se trata rápidamente, las bacterias comenzarán a consumir tu tejido y puedes perder extremidades. Hay grandes remolinos que surgirán de la nada y se tragarán botes enteros. Un grupo de 12 turistas ingresaron en el agua con salvavidas y solo 11 regresaron. Número 1. Tribulación del Cabo, Australia. Este lugar ganó su nombre en 1770 cuando el barco del teniente británico James Cook se hundió. Lo llamó Tribulación del Cabo, porque aquí comenzó todos nuestros problemas, y no es una buena señal. Hoy en día, aquí puedes encontrar un pequeño número de posadas de alojamiento y desayuno, complejos turísticos y albergues para mochileros, algunas plantas muy raras, hermosos paisajes de playa, y una lista de criaturas peligrosas que estarían más que felices de darle un mordisco a un nadador. Si aún piensas que las hermosas playas son tan seguras como parecen, revisemos algunos de los peligros que podrías encontrar en Tribulación del Cabo. Lo más común que un nadador puede encontrar es la medusa. Entre noviembre y mayo, este lugar está lleno de ellos, así que prepara tu traje de neopreno. Incluso entonces, si crees que estarás bien, estás equivocado. Los trajes contra el aguijón son solo una sabrosa ventaja para los cocodrilos, y te darán un mordisco con o sin él. Incluso lejos del agua, puedes tener un tiempo bastante desagradable si no tienes cuidado. Hay muchos lugares para practicar el senderismo, pero ten cuidado con los árboles que pican por todas partes. Este árbol tiene hojas con pelos muy finos, las bayas rojas cuelgan del tronco, pero ten cuidado.
Si te sientes tentado a agarrar una y de alguna manera tocas las hojas, recibirás una picadura muy dolorosa, que probablemente durará mucho tiempo.